Bueno verlo en esta noche, una vez más. Espero de que su mente pueda estar disponible o dispuesta para estudiar la palabra del Señor, para orar, adorarlo por medio de la meditación de la palabra. Y una vez más vamos al pasaje que hemos tomado como base para ir estudiando nuestro estudio en cuanto a la salvación y la aplicación de la redención. Romanos 8, versículo 30, quizás ya usted hasta se lo aprendió de memoria, pero vamos a volverlo a leer. Dice, a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A Él sea la gloria. Voy a tomar asiento. Ahora en nuestro estudio de la redención, estamos en la parte de la justificación. Hemos sido justificados, hemos sido adoptados, pero no todo queda allí. Hay algo más en el plan de salvación que Dios ha hecho a nuestro favor y es la santificación. La santificación. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Yo sé que esto es obvio, lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. La santificación no es el primer paso en la aplicación de la redención. Cuando hablamos de santificación, presupone que hay otros pasos anteriores a estos. Y ya lo llamamos, lo hemos hablado, ¿no? Hablamos del llamamiento que está en nuestro pasaje. Nosotros lo llamamos también el llamamiento que es eficaz. También hablamos de que hay una regeneración, aquí en este pasaje, regeneración, que también es pasar de muerte a vida. Luego encontramos la justificación, que si retomamos la definición que nos dio el hermano Nelson hace unas 2 semanas, que es simplemente declarar inocente a alguien que estaba condenado a muerte. Y en la justificación hablamos de la adopción. Hablamos de la adopción. Ahora entramos en la santificación. Y luego hablamos de la glorificación. Así que todos estos, ¿cómo le digo? Todas estas gracias o virtudes que encontramos allí tienen una estrecha relación. O sea, son totalmente, van juntas, o sea, no las podemos separar. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cómo definimos la santificación? Que a veces uno escucha mucho hablar de ello. ¿Cómo se podría definir? Y vamos a tratar de dar unas definiciones simples. Y la santificación es la obra del Espíritu de Dios en nosotros, renovándonos completamente a la imagen de Dios o de su Hijo. Esa es la santificación.
es la obra del Espíritu de Dios trabajando en nosotros, completando renovándonos completamente a la imagen de Dios. Entonces, en la santificación somos capacitados para poco a poco, paulatinamente, ir muriendo al pecado y vivir a la justicia. Entonces, si solamente fuéramos declarados inocentes y ahora nos adoptó entre la familia y listo. No. Dios dice, ahí tiene que obrar la santificación en nosotros. ¿Qué es? Que el Espíritu Santo trabaja en mi vida, en tu vida, para ir renovándote conforme a la imagen de Dios. Y para eso Él nos ha dejado algunas herramientas que tenemos que usar. No es que ahora, bueno, el Espíritu Santo trabajando en mí, yo me siento en la hamaca a descansar. No. Y vamos a encontrar que la Escritura nos dice otra cosa. Vamos a mirar dos pasajes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y luego vamos a Primera de Corintios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, mediante la santificación del Espíritu, el Espíritu Santo, en mi, ¿cómo lo digo yo?, ignorancia, puedo entender que cuando habla allí de la santificación por el Espíritu, habla de esa obra de regeneración que Él hace en nosotros, y luego esa obra que Él continúa haciendo de ir moldeándonos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Filipenses dice que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a ¿qué? Perfeccionar. Bueno, ahí está la obra de la santificación. Dios no deja nada a la mitad. Primera de Corintios 6:10. Miren lo que dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos. Algunos practicaban estas cosas. Mas ahora habéis sido ¿qué? Lavados, obvio, por la sangre de Cristo. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, aplicando esa santificación. Y por este versículo podemos encontrar que esa santificación habla también de nuestra posición ahora en Dios. De la santificación es un concepto que encontramos en el Antiguo Testamento de muchas formas. Y una de las formas que lo podemos encontrar es que en el templo habían algunos utensilios que eran hechos afuera, pero eran dedicados única y exclusivamente ¿para qué? Para el uso de Dios. Es decir, eran apartados para que Dios fuera honrado, y cualquier otro uso que se le diera, aparte de que
fuera para Dios era algo vil, era algo sucio. Entonces era todo apartado para el Señor. Entonces en este primer sentido, en que vemos, es que debemos entender la santificación para nosotros. Él nos llama, Él nos justifica, Él nos adopta y Él nos aparta. ¿Para quién? Para Él. O sea, no lo podemos olvidar. Él nos aparta para Él. Somos unos vasos limpios que han sido lavados, que han sido separados únicamente para la obra de Dios. O sea, aunque estamos en este mundo, tenemos que entender que hemos sido apartados para Él. Y la santificación trabaja en nuestras vidas para que tengamos ese entendimiento claro. Cristo, por su obra de obediencia perfecta en la cruz, no solo perdona nuestros pecados, esto implica de que Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, sino que también nos da un nuevo corazón, nos da una nueva actitud y nos da, y todo esto nos lo da en virtud a la unión que tenemos con Cristo. ¿En qué estamos nosotros unidos con Cristo? Pues su palabra dice que en su muerte, ¿y en qué? Y en su resurrección. Yo creo que el domingo hablamos un poco de ello. Toda persona que ha sido unida a Cristo en su muerte y en su resurrección debe vivir una vida digna ¿de qué? Del Evangelio. Recuerda lo que dice Juan 3:9, primera de Juan 3:9. Busque primera de Juan 3:9. Mientras usted lo busca, yo le recuerdo, estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. No practicamos el pecado. No practicamos los deseos del mundo. Pero vivimos en el temor de Dios. Dice Juan 3:9, primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, que ha sido regenerado, volviendo a nuestra cadena, regenerado, no practica el pecado. Es decir, el pecado no es un estilo de vida en su vida. ¿Por qué dice? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede vivir en un estilo de vida pecaminoso porque es nacido de Dios. Él permanece en nosotros. El Espíritu Santo no está, sale y entra, sale y entra, sale y entra. Por eso, por lo menos en nuestra congregación, cambiamos el concepto. Hace mucho tiempo se cantaba una alabanza o canción o himno, como usted lo quiera llamar. Ven Espíritu, no, ya Él ya vive en nosotros. Debe bienvenida al Espíritu Santo. O sea, no hay que darle bienvenida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con el creyente. Entonces, permanece en Él, ya no puede vivir una vida que practique el pecado como un estilo de vida. Entonces, en el momento en que por la palabra de Dios somos transformados, se nos aplica la justicia de Cristo y comienza en nosotros una vida ¿de qué? De santificación. De irnos apartando del pecado constantemente. De otra forma que lo presenta la Escritura es de negarnos a nosotros ¿qué? Mismos. Dejar nuestros deseos a un lado por tomar los deseos de Jesucristo. Juan capítulo 15, el Señor le dijo a los discípulos en el versículo 3 y 5, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Yo lo resumí ahí, ¿no? Pero dice, ustedes están limpios, y mire, dice, por la palabra que yo les he dado, o sea, la enseñanza que les ha dado. Luego en su oración sacerdotal, en Juan
capítulo 17, él ora al Padre: Padre, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Y luego añade, ¿luego qué añade? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Y aquí es algo importante, iglesia, el Calvario, que tenemos que entender. Y es importante, necesario. De allí la importancia de que tú y yo tengamos un estudio ¿de qué? De la palabra. No solo el miércoles, no solo en el semillero de vida al cual usted asiste, no solamente en las escuelas dominicales y la predicación del domingo, no solamente ahí. Es un estudio intencional, personal de la Escritura. El creyente, perdónenme mis hermanos, no puede depender únicamente de lo que escucha el miércoles o el lunes o el día que esté en su semillero o cuando nos congregamos colectivamente. No puede depender únicamente de eso. Esto es un complemento a lo que usted hace, su estilo de vida diaria. Es un complemento. El proceso, yo lo puedo decir con base en la palabra, mi proceso de santificación en la vida cristiana va a ir 100% unido al tiempo que yo invierta personal al estudio y la aplicación de las Escrituras a mi vida. Si usted no estudia la palabra, ¿cómo va a creer que Dios lo santifique? Por eso la importancia de que cuando nos congregamos se estudie la palabra. Si usted está yendo en un semillero de vida y si por alguna razón a usted le empezaron a contar chistes, testimonios de sutano, de mengano, pues hable con el pastor y dígale: pastor, no se está estudiando la palabra. Si en la escuela dominical están contando historias y no sé qué cosa, y no se está estudiando la palabra, algo se tiene que hacer. Porque la fe, dice la palabra, viene por el oír el testimonio del hermano. Por el oír la palabra. Por estudiar la palabra. Entonces, si quiere que su santificación siga creciendo, bueno, tiene que estar unido al tiempo que usted está invirtiendo para estudiar la palabra. Y quiero hacer aquí también un matiz. No es únicamente memorizarla y ya. Es memorizarla y aplicarla. Recuerde que los líderes religiosos del tiempo de Jesús o los fariseos, ellos conocían la escritura o la ley al derecho y al revés, como lo decimos nosotros. Ellos se la conocían, otra forma es de pe a pa, todita, completamente, de memoria. Porque era parte de ellos, de la educación de ellos, era sabérsela de memoria. Pero ¿cuál problema tenían? No la aplicaban. Al punto que un día Jesús dijo: mire, vea, hagan lo que están diciendo, que lo que ellos dicen que hagan, porque lo que están diciendo es verdad, es la palabra de Dios. Pero no hagan lo que ellos dicen, porque ellos dicen una cosa y viven completamente otra cosa. Por eso Pablo a los colosenses, a los hermanos de Colosa, en Colosenses capítulo 3, les dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, en nuestra mente, que la pongamos en práctica en cada aspecto de nuestras vidas.
Y la santificación va a estar obrando, hermano. Perdóneme, pero es que no es resultado de que alguien le diga, plin, santificación. No es santificado de que alguien ore por usted y usted, pum, listo, de la noche a la mañana comenzó la santificación. Mire, si eso fuera así, qué fácil. Si fuera así, qué fácil. No, requiere determinación y requiere una de las cosas más difíciles que a todos nos cuesta. Empieza por la D y termina en A. ¿Ah? ¿Cómo? Disciplina. Determinación, compromiso y disciplina. Lo leímos hace un rato. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. De que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuerde que Dios, al darnos un corazón nuevo, una mente nueva, al darnos vida en Cristo, nos aparta para Él. Tiene que haber una ruptura con el pecado. Tiene que haber una ruptura con el pecado. Una ruptura con toda obediencia al pecado y una ruptura con toda práctica al pecado. Esto lo vemos en 2 Corintios 5, 17, que creo que también es uno de los versículos que más los cristianos sabemos de memoria. Pero 2 Corintios capítulo 5, 17 dice, si alguno está en Cristo. O sea, si alguno realmente es cristiano, dice la palabra, nueva criatura es. Es una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y el pasaje sigue añadiendo, las cosas viejas, o sea, las prácticas que yo hacía cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, dice el pasaje, pasaron. Ahora, he aquí, todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Ahí está la santificación. Yo empiezo a vivir una vida diferente a la que vivía antes. Usted recuerda que Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cristo, cuando vive en nosotros, nos capacita para que podamos vivir en santidad. Y Cristo mismo trabaja en nosotros, y lo hemos estudiado, Efesios 5 lo dice, Él trabaja en nosotros para presentarnos como delante del Padre. Limpios, ¿qué más? Sin mancha y sin arruga. Él está trabajando en nosotros. Pero a medida de que tú y yo nos metimos en ¿qué? En la palabra de Dios. A medida de que nos metemos en la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra, si usted simplemente la piensa volver a abrir de aquí al domingo, que es el próximo servicio congregacional, pues no estamos haciendo nada. Yo vuelvo y le digo, lo que usted escucha el domingo, lo que escucha los miércoles, es un complemento a su estilo de vida. Y aquí meto algo que leí hoy. Todo desánimo comienza con esta frase, luego oro. Todo desánimo comienza con esta frase, luego oro. Y le podríamos añadir, luego leo la palabra, luego la estudio. Y de luego en luego pasan días,
sin orar, sin mirar la escritura, sin leer la escritura. Y luego preguntamos, ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué está desanimado? ¿Fue que no lo llamaron? ¿Fue que no lo abrazaron? ¿Fue que ya no estudia la palabra? Ya no ora. Si estas son las herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos, para fortalecernos. Ve Romanos 6:6. Dice Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin o con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Bueno, aquí hay cosas interesantes que podemos resaltar. Por ejemplo, la frase sabiendo esto. Pablo les habla a los hermanos y a nosotros de una realidad que deben identificar. ¿Cuál es la realidad? No sé si pero sabemos esto, pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la realidad que habla Pablo allí? Que el viejo hombre fue crucificado. Pablo dice, identifica esa realidad. El viejo hombre fue colgado en la cruz. Y aquí hacemos otra pregunta. ¿Qué pasaba con los que eran crucificados? ¿El propósito cuál era? De que murieran. Ese era el propósito. Entonces, si está crucificado, quedó muerto. Por lo tanto, Pablo dice, ya no debe servir al muerto. Cristo lo mató. Cristo nos liberó de la esclavitud al pecado. Aunque sí, Él está por ahí y a veces quiere volver a tomar su trono, el creyente tiene que reaccionar y decir, un momento, no, esa ya no es mi estilo de vida. Es allí la parte, claro, Dios tiene su espíritu, su palabra para fortalecerte, pero tú y yo tenemos que decir, un momento, yo no puedo dejarme arrastrar por esto, porque esa no es mi estilo de vida. Hermanos, necesitamos entender esto para entender la santificación. Al estar unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, por el poder de Dios, el dominio del pecado sobre nosotros queda anulado. Ya el pecado no es nuestro amo, ya el pecado no es nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo es nuestro rey. Y debemos obedecer a nuestro rey. Y lo digo una vez más, aunque el pecado ronda, nos da vueltas, mientras estemos aquí en esta la eternidad, Él va a estar dando vueltas, buscando a ver cómo hacernos caer. Pero el creyente puede decir, yo no puedo dejarme dominar. Usted, como decía uno de los reformadores, Martín Lutero, o sea, usted no puede, él decía, yo no puedo evitar que los pájaros den vueltas alrededor de mi cabeza. Pero lo que sí puedo evitar es que hagan ¿qué? Nido en mi cabeza. El pecado va a estar ahí, dándole vuelta. La tentación va a estar ahí, tratando de tocar a la puerta. Usted eso no lo puede evitar. Pero lo que sí puede evitar es no ceder a la tentación. Entonces, antes, en la vida vieja, no obedecía a Cristo. Ahora en mi nueva vida obedezco a Cristo. Antes vivía una vida de libertinaje.
viviendo la vida loca. Ahora que estoy en Cristo, vivo una vida de santificación. ¿Por qué vivo una vida de santificación? Porque le pertenezco a Cristo. Efesios 1, versículo 1. En este corto saludo o introducción a la epístola, el apóstol le dice a los hermanos, o se refiere a ella de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y mire cómo lo llama, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los llama santos. Los santos. Y usted y yo sabemos que el concepto de santos que enseña la Escritura es totalmente diferente a lo que aprendimos erróneamente en el pasado. Es totalmente diferente. Según la Escritura, los santos somos los que estamos unidos a Cristo. Los que hemos sido apartados y separados para Dios. En el momento que nos unimos a Cristo, en el momento que creemos en Cristo, comienza la santificación. Y hasta ahorita, digamos, hemos hablado un poco de la santificación posicional. Pero también tenemos que hablar de la santificación progresiva. Esta es la que nos acompaña desde, no sé, el momento que usted nace espiritualmente hasta el día que usted muera. No sé, pongamos que nació a los 18. Por ahí. Hasta que muera. Y pongo esa fecha porque yo a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿cuándo realmente fue que yo llegué a Cristo? Y yo me acuerdo que a los 9 años repetí lo que se llama la oración de fe. Pero luego yo, pues analizando mi propia vida, digo, yo creo que realmente yo encontré la salvación más adelante, por algunas cosas que pude identificar con honestidad en mi vida. Entonces ahí empieza, hasta que Cristo venga. Esta santificación progresiva se tiene que dar porque todavía estamos en este lado de la eternidad. Estamos en un cuerpo que no ha sido transformado, no hemos sido glorificados, así que el llamado de vivir en santidad y la santificación tiene que ser hasta que mueras. Es algo constante. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22, para que leamos lo que Pablo dice allí. Creo que si usted lee el versículo 21, Pablo le pregunta, y quizá en otras versiones usted lo ve un poco más claro, ¿cuál ha sido el fruto de tu vida pasada? O sea, ¿cuál fue el fruto que te dejó la vida pasada? Y bien lo que dice el versículo 22 ahora en el capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué vemos allí? ¿Cuál es el fruto
de haber sido libertados de la esclavitud del pecado. La santificación. Es el fruto. Y al final, dice el pasaje, es que la vida eterna. Es decir, que cuando muramos, uno piensa que todo termina allí. Bueno, eso dice el mundo. No, empieza la eternidad. La eternidad. Y aquí, amigo que estás en Cristo, ya seas joven, niño o adulto, en la muerte no termina todo, terminará para ti. Termina para el que se muera aquí en la tierra, pero comienza la eternidad. Entonces hay que trabajar en la santificación, en el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a trabajar en tu vida por medio de la palabra. No hay otro medio. Alguien no podremos orar por ti y todo eso. Pero si tú no te metes en la palabra, el Espíritu Santo va a usar la palabra para trabajar en tu vida. Es como cuando oramos para que tenga un examen el día de mañana y yo espero de que saque un 100. Oren porque tengo un examen mañana. Pues claro, vamos a orar. Pero si el jovencito o la jovencita no se sientan y empiezan a repasar cuánto es 2 más 2, ¿usted cree que el Espíritu Santo al otro día ya no estudia al otro día? Cuando digan hay 2 más 2, ay, Espíritu Santo revela, me va a decir 4. No, el Espíritu Santo alcahuetea perezosos. Es que tiene que salir de viaje. Oh, hermanos, oren porque voy a salir de viaje para que el Señor me lleve en paz y seguridad. Vamos a orar. Pero si usted va a salir de viaje y no descansa y se monta del carro ahí vamos a ver porque el Señor no me va a llevar. Por favor. O sea, tenemos que usar sentido común, ¿no? Aquí sí aplicamos las palabras que dijo Pedrito, el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, miren lo que dice, nuestra responsabilidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. ¿Quién tiene que limpiarse? Yo. Limpiémonos de toda contaminación. Y sé que, pastor, ¿qué es contaminación y qué no es contaminación? Bueno, en la Escritura encontramos la respuesta. Y dice, en el temor a Dios. Recuerde que temor a Dios es respeto a Dios. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. ¿Quiere ser sabio usted? Pues empieza a temer a Jehová. El temor a Jehová no solamente es respeto, también es reverencia, también involucra adoración, también involucra servicio, también involucra temblar ante Él. O como lo dijo alguien, lo definió, el temor a Dios es tomar a Dios en serio. Porque Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es bondadoso y todas esas cosas. Pero también es justicia. Y dura cosa es, dice la palabra, caer en manos de un Dios airado.
un día esa ira va a caer sobre los pecadores. Entonces el cristiano que ha sido santificado continúa en una vida que desea agradar a Dios. La santificación no es mientras el pastor me está viendo o algún líder de la congregación me está viendo, no. Y es para agradar a Dios. Vivimos de una manera digna del Evangelio. Cada día luchamos contra el pecado para vivir una vida de obediencia y de temor y reverencia al Señor. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 3. De hecho, si usted mira más adelante, quizás puede tomar tiempo, en Efesios capítulo 6, se le da al cristiano las herramientas espirituales para combatir contra el pecado. Ahí es descrito como la armadura de Dios. Son las herramientas que usted puede usar para combatir las acechanzas de Satanás. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ya nosotros no andamos conforme a los deseos de nuestro engañoso corazón, o no andamos conforme a lo que el mundo dice, sino que andamos conforme a los deseos del Espíritu, es decir, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, por el Espíritu tenemos que hacer morir esas obras de la carne, mortificar el pecado, y tiene que hacer todos los días. De la misma manera como usted se alimenta físicamente para sostener su cuerpo todos los días tenemos que combatir o mortificar las acciones pecaminosas en nuestra vida. Miren lo que dice Juan, el apóstol, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no peques más. Pero si alguno ha pecado, abogado tendrá para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Cuál es el primer llamado del apóstol Juan en este pasaje a nosotros? ¿Cuál es? No peques más. El llamado es a mortificar o a matar el pecado diariamente en tu vida. Y esta lucha no es en tus fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios, con la autoridad que nos da la Escritura. Entonces podemos decir que el que está en Cristo, el que está verdaderamente unido a Cristo, ese creyente puede luchar con confianza contra el pecado y vencerlo porque Cristo está en él. Lo podemos ver. Mire que lo estoy diciendo que es evitar que la tentación venga. No, la tentación va a venir. Es vencerla. Pablo le dijo a los filipenses en capítulo 2, versículos 12 y versículo 13, de la siguiente manera: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, ocupaos de vuestra salvación. Es decir, vive una vida de acuerdo a la salvación que tienes en Cristo. Vive esa vida. Y añade, porque el que produce el querer, porque es que así es, porque es Dios el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, el carácter de Dios pide de nosotros que vivamos en santidad. Vamos a un pasaje más. 1 Pedro 1, versículos 15 y 16. ¿Lo tiene? Dice, sino como aquel que os llamó es santo. No estoy leyendo eso. ¿O sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas de vuestras maneras de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Ah? En todas. ¿No dice algunas? Mire que no dicen algunas maneras de vivir, sino en toda vuestra manera de vivir. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en las tiendas, en todo lugar. Y él dice, porque yo soy santo, ustedes también deben ser santos. Es en todas. No es cuando me conviene. Es en todas las áreas de nuestra vida. Así que hermanos, iba a leer 2 de Timoteo, pero no lo leamos. En la santificación es la confirmación de que Cristo está siendo formado en nuestras vidas en justicia. La santificación, lo digo una vez más, la santificación es la confirmación de que Cristo está siendo formado en nuestras vidas en justicia y santidad. Y esa es una pregunta, un examen que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo está mi vida de santificación? Usted con honestidad examínese y usted dirá, ¿cómo está mi vida de santificación? Porque eso está demostrando cómo Cristo está siendo formado en mi vida. Este debe ser el deseo de todo creyente. Ir creciendo en santificación, ir creciendo en servicio a Dios. Recuerde que Pablo le dijo a los tesalonicenses, ya lo estudiamos, es la voluntad de Dios, ¿qué? Vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que cada día Cristo se forme en nosotros. 2 pasajes más y terminamos. Filipenses 1, versículo 9 al 11 y 2 de Pedro 1, 5 al 8. Filipenses
¿Lo tiene? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de toda justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo a los filipenses llamándolos a vivir una vida de santificación. Y segunda de Pedro 1, 5, 8, dice Pedro allí, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, poniendo toda diligencia. Otra forma de decirlo sería esforzándose al máximo. Esforzándose al máximo, añadid, o sea, tú lo tienes que hacer, no es que alguien lo va a añadir por ti. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si usted tiene su mente ocupada en buscar la fe, en buscar conocimiento, en buscar el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal, va a estar tan ocupado que no le va a dar tiempo para otras cosas. Y cuando digo otras cosas no estoy hablando de que no trabaje, no estoy hablando de otras cosas pecaminosas, pues. Y podríamos añadir varias citas más. Pero pensando en la santificación, podríamos concluir con lo que dice 1 de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esperanza puesta en Dios, se purifica a sí mismo día a día. El Espíritu Santo está en nosotros. Dios obra en nosotros esa santificación. Pero usted y yo tenemos que tomar las herramientas y nuestra responsabilidad para purificarnos día a día, a la espera del regreso de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos toda la gloria, porque tú nos llamaste, tú nos sacaste de la muerte a la vida, nos diste fe, arrepentimiento. Eso nos permitió creer en ti, nos justificaste. Éramos muertos y fuimos declarados, estábamos condenados a muerte y tú nos declaraste inocentes. Señor, nos adoptaste dentro de tu familia, pero al mismo tiempo posicionalmente nos has santificado, pero también nos has llamado a buscar cada día vivir en santidad, en santificación para ti. Señor, permite que cada día como creyentes podamos examinar nuestra vida de santificación a la luz de tu palabra. Señor, y que podamos cada día parecernos más y más a ti. Señor, para que por nuestro estilo de vida se puedan abrir la oportunidad para compartir el evangelio de salvación a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Padre, a ti sea la gloria. Señor, ayúdanos cada día a hacer lo que tú pides de nosotros. Señor, queremos hacerlo. Pídelo, Señor.
y danos la fuerza para hacerlo en el nombre de Jesús. Padre, que cada día nos podamos responsabilizar con tu palabra, porque en ella encontramos cada una de las herramientas necesarias. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.